Hola alumnos de Harper Academia, tocaremos ahora lo que es el tema de fisiopatología y la insuficiencia cardíaca. Dentro de la tabla de contenido vamos a hablar sobre lo que es generalidades y etiología en general, lo que es la fisiopatología propiamente, que esa sí es un poco más extensa, y a partir de la fisiopatología podemos derivar la clínica y el laboratorio. Ahora, dentro de las generalidades, recordemos que nosotros tenemos algo que se llama gasto cardíaco. En el sujeto fisiológico normal es de 5 litros por minuto, pero puede variar dependiendo de cierto tipo de situaciones. Al igual que los estados de inactividad lo reducen y los estados de actividad lo aumentan. ¿Cómo lo calculamos? Pues bastante sencillo en realidad. Solo hay que tomar en cuenta el volumen sistólico y multiplicarlo por la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca la tomamos en un minuto y el gasto cardíaco se mide en ese minuto, y en sí es lo que es la fracción, el volumen de fracción de eyectado. Entonces esta que se eyecta es la fuerza de contracción, el volumen de la diástole, el estiramiento y las leyes de Frank-Starling que nos ayudan a todo este proceso. Entonces lo podemos calcular. Hay aquellos que se oponen, que vendría siendo la resistencia periférica total o la acción parasimpática. Entonces este volumen total nos va a dar todo aquello que nos disminuye el gasto cardíaco de manera patológica, lo podemos atribuir a una insuficiencia cardíaca. Dentro de la etiología es bastante extensa, podemos hablar mucho de aquí, pero vamos a tocar lo que son temas más apartados de general. Cardiopatías isquémicas, el infarto al miocardio extenso en ambos ventrículos, miocardipatía dilatada, miocarditis, grandes cortocircuitos arteriovenosos o incluso mixtos de algunos, valvulopatías de distintos tipos igual, grandes lesiones bivalvulares y estado final de la valvulopatía aórtica. Entonces, si se dan cuenta, es un apartado bastante extenso, por lo que en sí podemos decir que es una suma de manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca, tanto derecha como izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos insuficiencia cardíaca que inicia en izquierda y que después prolonga a derecha, y viceversa, que inicia en derecha y prolonga a izquierda. Entonces, dependiendo de las etiologías diferentes, que igual de cada una de estas, pero al final se conjuntan en insuficiencia cardíaca global o insuficiencia cardíaca secas. Entonces, hay igual factores de riesgo que podemos determinar. Las anomalías cardíacas congénitas, obvio, niveles elevados de presión arterial y colesterol, obesidad, asma, EPOC, enfermedad coronaria, afecciones cardiovasculares como enfermedad cardíaca valvular, todo esto nos va a estar afectando. Hay factores de riesgo como vendría siendo la infección del corazón, la función renal reducida, el historial de ataques cardíacos, las arritmias, el abuso de alcohol o drogas ilícitas, tabaquismo y enfermedad avanzada. Todo esto nos manifiesta estos apartados de que se afectan en la insuficiencia cardíaca y que nos pueden promover. Ahora, fisiopatología. Aquí es más extenso. Entonces, iniciemos primero con uno sencillo, hipertrofia. Cuando tenemos esta hipertrofia que se llama un aumento del tamaño celular, tenemos que también hay una hipertrofia cardíaca que se acompaña con apoptosis o incluso hasta necrosis, dependiendo. Esto se fibrosa y entonces al momento de fibrosarse provoca las arritmias. Pero también al momento de las arritmias lo que está reducido es el inotropismo. Entonces, por lo mismo que se reduce el inotropismo, hay un mecanismo compensatorio, lo vamos a tocar más adelante, pues más que nada todo esto apartado de que está reducido. La dilatación genera un aumento de la poscarga, lo que también genera un aumento del trabajo, lo que genera también una hipertrofia. Entonces es un pequeño círculo vicioso de cómo está. El primero que vamos a ver. Al igual de que también tenemos un aumento de la precarga por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a tocar más adelante por qué empieza a ser todo un círculo vicioso. Si tenemos una contrarregulación, es decir, aquello que disminuye el gasto cardíaco, pues no es normal, entonces nuestro cuerpo lo compensa. Podemos compensarlo a partir del péptido natriurético tanto arterial como cerebral, porque igual tenemos vasoreceptores que lo detecta el cerebro, y el sistema vasomotor aumenta el sistema simpático y lo que aumenta la frecuencia cardíaca. Tenemos el vasodilatador deliberado por los propios miocitos cardíacos, entonces por un aumento de la presión arterial al momento de que se eyecta, por fuerzas de contracción mayores, esto es lo que igual genera, pero tenemos un problema con estos, con los canales de calcio, ahorita lo tocamos. Y al igual de que con el tiempo, pues el sistema renina-angiotensina-aldosterona no debe estar todo el tiempo activado de una sobremanera, es decir, que tarde o temprano se va a inhibir. Ahora, dentro de estas, iniciamos con la disminución del gasto cardíaco. Si se disminuye el gasto cardíaco, después tenemos otra situación. ¿Cuál es? Perfusión de tejidos reducida. Si tenemos esto, se actúan los vasoreceptores. Al activar los vasoreceptores también tenemos otro apartado. ¿Por qué? Porque esto activa el sistema nervioso simpático. Entonces, esto pues nos indica en el apartado de renina-angiotensina-aldosterona, y lo sensan los riñones,
que hay un problema y tiene que aumentar la presión. Entonces, ¿qué es? Sistema renina-angiotensina-aldosterona aumentado y un aumento de la ADH. Esto también genera una retención de sodio y agua. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto nos va a dar una manifestación clínica más adelante. Spoiler, edema. Entonces, esto nos aumenta igual la precarga y el volumen telediastólico, lo que genera mayor trabajo. Y obvio el volumen sistólico efectivo aumenta. Si yo ya tengo este punto, pues el aumento del sistema nervioso simpático me va a generar dos vertientes. Primero, el aumento de la frecuencia cardíaca y el volumen contrario. Entonces esto aumenta la contractibilidad, la fuerza con la que el corazón se contrae y con la frecuencia en lo que lo hace. Y esto pues a secas aumenta igual el volumen sistólico efectivo. Pero en un estado normal aquí se acabaría. Se aumenta el gasto cardíaco y hasta ahí. Pero tenemos un problema. ¿Por qué? Porque al momento de que se aumenta el gasto cardíaco esto es solo momentáneo. Esto es porque el sistema entero piensa que solo es para corregirlo de un momento. Pero volvemos a lo mismo de que ya sea por una falla cardíaca o por una falla nerviosa. Entonces esto vuelve a fallar y vuelve a disminuirse y así continuamente. Y aquí es cuando llegamos a otro apartado. Sé que de primeras impresiones este diagrama, pero no se preocupen porque está bastante desglosado en realidad. Miren, tenemos la disminución del gasto cardíaco, aumentamos el sistema simpático, mayor fuerza de contractibilidad y frecuencia, entonces aumentamos el gasto cardíaco. Pero tenemos un problema porque al momento de que está continuamente, la vasoconstricción periférica está muy presente. Entonces esto al mantener la perfusión tisular y hay una distribución del flujo sanguíneo, pero también al momento de que está continuamente esto activado tenemos un aumento de la presión venosa y tenemos aquí los mecanismos de Frank-Starling que igual aumentan el gasto cardíaco. Pero como volvemos a fallar en el momento de que el corazón no está totalmente adaptado o totalmente estable para poder volver a tener el gasto cardíaco normal, vuelve a disminuirse y volvemos a empezar. Entonces el volumen diastólico aumenta y esto de los mecanismos de Frank-Starling con el retorno venoso continuamente nos genera la cardiomegalia, el trabajo constante y de sobreexceso que no debería de tener el corazón en primer lugar. Entonces todo esto del retorno venoso pues igual es a partir del espacio extravascular, que en sencillas cuentas cuando lo vamos a tocar más en los apartados de diagnóstico clínico, pues es el edema, la congestión pulmonar, la hepatomegalia y la citis. Son como los principales que vamos a tener. Uno que les pueden preguntar mucho los exámenes es cuál es el característico de insuficiencia cardíaca izquierda y cuál es el característico de insuficiencia cardíaca derecha. El edema pulmonar o la congestión pulmonar es de izquierda y la citis y la hepatomegalia es de derecha. Esto les preguntan bastante, pero deben de tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca global serán los dos, ¿ok? Entonces cuando tenemos esta redistribución, tenemos que toda la piel, el territorio esplánico, la perfusión renal, va a estar disminuido, el fluido glomerular va a estar disminuido, entonces se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que vuelve a hacer la vasoconstricción. Pero el problema es de que tenemos la secreción de aldosterona, lo que nos genera retención de agua y sodio, lo que nos genera otra vez el edema. Entonces, si se dan cuenta continuamente como disminuimos el gasto cardíaco, el problema ahora es de que al momento de volver a activar y volver a activar y volver a activar y volver a activar continuamente este sistema de compensación, el propio sistema de compensación es el que daña, ya sea el daño renal al momento del aumento de la presión o la disminución de la presión arterial, ya sea porque hay una continua retención de agua y sodio, ya sea porque es el propio trabajo del corazón, se empieza a dañar continuamente y continuamente debido a esta sobreactivación. Los canales de calcio incluso pueden estar afectados en los apartados, todo lo que es como la cadena se está afectado por precisamente tanto la hipertrofia como la cardiomegalia, como apoptosis o incluso hasta necrosis. Tenemos la morfología patológica. Este es el corazón normal, si se dan cuenta pues tiene su abertura y tiene su diámetro normal. La hipertrofia concéntrica es decir de que se aumenta lo que es la pared media y esto disminuye como tal el calibre. Y la hipertrofia excéntrica, esto aumenta el calibre como tal desde adentro y esto genera que la presión arterial sea súbita. Bien, si se dan cuenta este es un corazón normal, estos son de cadáveres, no es fresco. Esta es la hipertrofia concéntrica y esta es la hipertrofia excéntrica. Si se dan cuenta aquí el problema es de que es un diámetro más pequeño, pero al tener una mayor cantidad de músculo o de tejido en este caso, de que tiene que aumentarse el conotropismo, la presión arterial está aumentada. Y en este caso es entonces un diámetro más grande, pero la presión arterial sigue estando aumentada. Ahora,
Tocaremos lo que es la clínica y el laboratorio a partir de la fisiopato. Igual, un tip para los que tienen super examen, pueden agarrarse este punto del video. Entonces, la insuficiencia cardíaca. Tenemos que está disminuido la contractibilidad, ya sea por la fibra de bomba, las dismetrías, demanda excesiva, disfunción sistólica, todo este apartado diferente, ¿no? Pero al fin y al cabo esto nos va a dar que está disminuido el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el punto central para que se vaya desencadenando todo. Tenemos la hipoperfusión tisular y la acidosis, la hipertrofia y dilatación, que esto en laboratorio tenemos una disminución del pH y un aumento de CO2 arterial. La hipertrofia y dilatación, pues una cardiomegalia que se puede ver en rayos X. También tenemos manifestaciones del electro, pero ese lo vamos a dar como un apartado más especial. La disminución del gasto cardíaco, pues igual nos disminuye el gasto cardíaco que podemos contabilizar, la fracción de eyección, entonces todo esto nos va a dar. En la hiperperfusión tisular también disminuye lo que es el flujo renal, aunque se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y tenemos retención de sodio y agua, pero esto vamos a tener entonces un volumen y densidad en orina más aumentados, al igual que el BUN aumentado. Entonces a partir de aquí pues podemos pasar a lo que es ahora sí la presión retrógrada, que aumenta la congestión pulmonar, que es tos, ortonea, estertores. A partir igual de lo que es la manifestación retrógrada, pues tenemos lo que es la citis, la hepatomegalia, el edema. Recuerden que el edema pulmonar es característico de izquierda y el ascitis es característico de derecha, pero en global tenemos las dos. Ahora, tenemos igual la disnea paroxística, la disnea normal, la fatiga. Si se dan cuenta es como una cascada de que va siendo una tras otra. La actividad simpática aumentada, que aumenta la frecuencia cardíaca, que aumenta igual la presión arterial. Pero esto, al estar continuamente disminuido el gasto cardíaco, pues volvemos a empezar todo esto. Es un ciclo vicioso continuamente de tratar de compensarlo, pero al momento de compensarlo lo daña y al momento de dañarlo vuelve a disminuir y lo vuelve a tratar de compensar. El cuadro clínico varía bastante, pero lo que les recalco más es la disnea de esfuerzo, tanto igual como acostado, la fatiga y debilidad enormes, que prácticamente el paciente no se puede parar bien, el edema en miembros inferiores, que puede ser de tobillos, hasta con el signo de fovea, taquicardia característica, una mayor densidad de orina al orinar, la citis, si esa citis y el edema pulmonar más característico, ya es suficiente con insuficiencia cardíaca, ya es como, ¡pum!, insuficiencia cardíaca. El aumento de peso, la dificultad para concentrarse o el dolor de pecho en la insuficiencia cardíaca, productos de un ataque cardíaco. Estos son como más apartados más generales y menos frecuentes, pero pueden estar. Dentro del diagnóstico tenemos el electrocardiograma, las pruebas de esfuerzo, las pruebas de sangre y la radiografía de tórax. ¿Por qué la radiografía de tórax a comparación de otros? Primero vamos a tocar el electro. El electro. Vamos a tener una onda Q profunda, un infarto previo, cambios en el segmento ST, que va a ser una isquemia miocárdica, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que lo vamos a manifestar como una onda P mayor y una más acentuada, una fibrilación auricular, que es una exacerbación de insuficiencia cardíaca de una frecuencia ventricular excesiva. Si es un bloqueo de la rama izquierda, es una enfermedad cardíaca. Si es un bloqueo de la rama derecha, es una comunicación interauricular que depende de otras manifestaciones aparte. Es decir, un bloqueo de la rama derecha no es propio del corazón, pero puede manifestar otras. Y un bloqueo de la rama izquierda en un electro es más propio del corazón. Un complejo QRS mayor a lo normal es 0.12 segundos. Entonces esto es igual de un derrame pericárdico o un hipertiroidismo. Una taquicardia sinusal, ya sea una insuficiencia cardíaca grave o una bradiarritmia. Entonces estas en las pruebas de laboratorio tenemos que la química sanguínea de sodio, potasio, calcio, urea y nitrógeno, creatinina, enzimas hepáticas, bilirrubina, todos estos vamos a tener que contabilizarlos para ver cuál es el mecanismo dañado. La bremetría hemática, que nos ayuda a detectar si hay un problema en la anemia, un problema en la oxigenación, obtener información pronóstica. La determinación de los péptidos natriuréticos, como les había dicho, que es el péptido natriurético cardíaco o el péptido natriurético cerebral, deben de estar en no menor a 300 picogramos. Si se encuentra mayor, pues ya tenemos una sospecha de esto porque está continuamente activado. El índice cardiotorácico es el que les decía en la radiografía. Realmente se puede calcular bastante fácil. Este es un ejemplo con una radiografía y este es un ejemplo con un esquema. Lo cortan a la mitad del corazón, más o menos en la parte de lo que es la columna. Calculan la distancia que hay desde esta línea hacia la izquierda y hacia la derecha. Y entonces después el total que abarque todo lo que son los pulmones. Y se encuentra entonces en una medida. Si esta medida nos ayuda a calcular cómo está esta hipermegalia, ¿no? Esta cardiomegalia, perdón. Entonces el grado 1, grado 2, grado 3 o hasta grado 4, dependiendo cuánto sea la diferencia de esto dividido. Si se dan cuenta, realmente es como sacar un porcentaje de todo y ver qué tan denso está.
El tratamiento no nos vamos a detener mucho ahí, nada más hay que tratar de que el tratamiento principal es con las secas, los antagonistas receptores de angiotensina, beta bloqueadores, diuréticos y antagonistas de aldosterona. Nuevamente muchas gracias a Harper Academia y a Yudox por realizar este proyecto. Cualquier cosa pueden seguirlo en las redes sociales y les adjuntamos aquí la bibliografía por si quieren tener alguna apartado general.